Muy buenas a todos y a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a su programa OLAM 7 Internacional, explorando el Apocalipsis, las estructuras proféticas. En el estudio que vamos a hacer el día de hoy, estamos haciendo un resumen de los temas que hemos tomado acerca de la bendición especial del estudio de las profecías. Todos los que leen, oyen y guardan las palabras de esta profecía tienen una bendición especial, y estamos explorando cuál es esa bendición que se recibe al abrir las páginas del Apocalipsis, tanto como Daniel. Todo tema profético que se encuentra tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en nuestro recorrido estamos haciendo un resumen de esos videos. Este es el segundo tema, y este segundo tema lo vamos a aplicar de forma especial a esos videos de Juan el Bautista, parte uno y parte 2. Y con ellos, pues vamos a hacer un resumen interesante con ellos. Pero lo que quiero que ustedes entiendan que es un tema muy importante lo que vamos a ver el día de hoy, por eso lo hemos dejado en una segunda etapa. Así que gracias por estar con nosotros. Invitamos a que usted se sienta con esa amplitud, con esa tranquilidad de espacio y de tiempo para que pueda escuchar el tema de hoy y con reverencia pueda asistir con nosotros a través de una oración y estudio de estas palabras. Así que vamos a comenzar con la oración. Amantísimo Padre que mora en la altura de los cielos, Señor, queremos agradecerle por su gran amor, por su comprensión y sobre todo por la medida que nos da de su gracia para que nosotros podamos entender de que Cristo Jesús es nuestro amante Salvador. Ayúdanos por favor a que podamos contemplarlo de forma arrobada a través del estudio de su palabra, tanto como la naturaleza, pero de la manera correcta en la cual el Espíritu Santo pueda ser una gran influencia para nosotros, transformadora de nuestro carácter. Sé con nosotros en este momento, perdona cada uno de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, como le estábamos diciendo, estamos haciendo ese resumen de la bendición de estudiar las profecías, pues enfatizando esa forma crucial para prepararnos para la transformación del carácter, especialmente superar estados como la ceguera espiritual y la autosuficiencia, que son una característica muy marcada en nosotros hoy en día, y el cual es la amonestación que Cristo Jesús está realizando a cada uno de nosotros en esta etapa de la iglesia que nosotros conocemos como la iglesia laodicense, y que produce una tibieza espiritual. Muchos piensan que el estado laodicense es la tibieza en sí, pero no, la tibieza es el resultado, es la consecuencia, es el efecto de entrar en un orgullo espiritual y sobre todo en una ceguera en la cual no puede ver su verdadera condición. Y hoy estamos entonces utilizando a Juan el Bautista como el ejemplo adecuado que se ajusta en esta experiencia que nosotros deberíamos tener de transformación, y sobre todo ahora que hay cumplimientos proféticos cruciales a nuestro alrededor y que nosotros deberíamos estar percatándonos de que está sucediendo. Si no vemos lo que está alrededor es porque somos laodicenses. Si no vemos nuestro estado, nuestra condición de ineficiencia, es porque estamos en esa ceguera espiritual, y es fundamental el que usted pueda reconocerlo. Por consiguiente, el tema de hoy está dirigido especialmente a Juan el Bautista, porque él cumple su rol profético de ser llamado a emparejar el camino del Señor, al igual que el tercer Elías para este tiempo, que es el desenvolvimiento profético que debemos de entender, porque nosotros somos parte, somos llamados a ser el tercer Elías para aparejar el camino que conducirá a la venida de Cristo Jesús. Así que es importante que nosotros, al estudiar la palabra de Dios, la hagamos con esa característica de un deseo tremendo de conocer la verdad, sinceridad. Debe haber humildad en nosotros, oración. De hecho, hemos preparado un tema acerca de la humildad que
que vamos pronto a transmitir a través de estas pantallas también, y por supuesto a través de tenemos una radio, se llama vozdefiladelfia.com. Esta radio vozdefiladelfia.com, usted puede escuchar todos los temas que nosotros hemos estado subiendo. También lo tenemos en las redes sociales, en Spotify tenemos ahí todo como podcast, todos estos audios que estamos produciendo aquí también con estos videos, y también lo tenemos en YouTube, el programa que se está grabando, así que van a aparecer todo esto aquí. Recuerda, el tema de hoy es acerca de la bendición especial de estudiar las profecías y cuáles son los elementos clave que nosotros debemos de tener, ¿ok? Así que el Juan el Bautista, ahora como les decía, pues nos brinda un ejemplo muy especial para nosotros, fundamental el practicar lo que es la temperancia, el apartarse de las influencias corruptoras y de reconocer nuestra propia deficiencia e indignidad. Y estas prácticas, obvio, van a conducir a la convicción del Espíritu Santo y a la transformación del carácter, y sobre todo a la capacidad de comprender y superar las dudas al recordar las profecías y su significado espiritual. Así que vamos a entrarle entonces de lleno en esto, y el primer punto que yo quiero que ustedes comiencen a ver es qué es el contemplar. Porque yo utilizo tanto la palabra, la contemplación arrobada, porque es la clave del tema de hoy, la contemplación arrobada. ¿Qué es contemplar? ¿Cómo nosotros podemos hacerlo así como lo hizo el profeta Juan el Bautista? Bueno, contemplar, hermanos, es más que mirar. Muchas veces nosotros podemos ver, por ejemplo, en algún lugar, un paisaje de la naturaleza hermoso, verlo, podemos ver sus colores, podemos ver ciertos detalles, pero más que ver, ahora nosotros debemos es de detenernos a meditar, a admirar lo que Dios ha hecho en ese paisaje hermoso que nosotros estamos viendo. Ahora puede ser muy sencillo, puede ser un simple árbol, puede ser un animal, puede ser las flores de nuestro jardín, y que al cual tenemos en cuidado, pero al verlo debemos ahora meditar, admirar cómo Dios ha hecho eso, cómo Dios ha colocado ese color tan profundo, esa combinación de colores interesantes, cómo Dios lo ha realizado. Y yo le puedo dar un ejemplo. En el conflicto de los siglos nos habla en esa parte, cuando somos trasladados al cielo, habla que el ser humano tiene en este momento una capacidad limitada de ver colores, pero cuando seamos transformados podemos ver ahora matices nunca antes vistos por nosotros, matices que vamos a descubrir de combinaciones de colores que ni siquiera existían para nosotros actualmente por nuestra limitación de la vista, y que vamos a poder mirar cuando seamos transformados de este cuerpo totalmente corrupto a uno incorruptible. Así que es maravilloso el que usted, al ver una planta, ahora usted comience a relacionar todas esas profecías que hablan acerca de aquella manera en la cual nosotros ahora vamos a poder ver de una manera diferente, con colores completamente diferentes, con matices completamente sorprendentes. Así usted puede ir conectando lo que va mirando ahora con el poder de Dios al hacer estas cosas, y lo que Él nos puede mostrar en un futuro cercano cuando seamos nosotros ahora transformados. Esto significa una contemplación arrobadora. Esto es muchísimo más amplio que el simplemente mirar. Tenemos que estar totalmente absorbidos, hermanos, totalmente absorbidos, totalmente fascinados. Así como Daniel estuvo fascinado cuando veía las profecías, y de hecho un día vamos a tocar ese tema, todavía no. Daniel, cuando miró
cuando él miraba y estudiaba y trataba y buscaba de entender las profecías, él llegó a tener una visión mará en la cual ahora podía ver a Cristo Jesús. Pero la palabra mará en hebreo es reflejo, como la de un espejo. Así que él podía ver a Cristo Jesús ahora en él. Había llegado a esa transformación, ¿ok? Así que cuando él miraba las profecías, quedaba completamente absorbido, fascinado y totalmente deseoso de conocer la profundidad y la riqueza de su significado. Así debería ser nuestra actitud. Así que hoy vamos a aprender a que debemos de explorar por qué debemos de cultivar esa actitud, y no solamente al estudiar la palabra de Dios, sino también de observar la naturaleza y cómo esta nos acerca a la salvación. Así que la pregunta que podría ser entonces, ¿qué es la contemplación arrobada? Pues la contemplación arrobada es ese estado donde nuestros sentidos y nuestro corazón se elevan a Dios. No es simplemente mirar, como hemos dicho, es reflexionar, mirar y dejar que lo que nosotros vemos nos transforme. De hecho, el salmista nos lo dice, el Salmo 77, en el versículo 12 nos dice: meditaré en todas tus obras y reflexionaré en tus hechos. He aquí que vemos que la meditación nos conecta con el pensamiento divino, y el Apocalipsis en el capítulo 1, el versículo 10, nos muestra que Juan, quien estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿cómo estaba él? Estaba completamente arrobado por la visión que recibió. Así que es interesante, ¿verdad? Que la contemplación no es solamente mirar, sino que debe llevarnos a una admiración y una reflexión. Y estar arrobado en el Señor significa que todos nuestros sentidos deben estar con Él, todo nuestro corazón debe estar con Él. Y ese es el estado que llegó Juan el Bautista. ¿Y cómo qué debemos nosotros de contemplar? Como dije, no solamente la palabra de Dios, sino también debemos leer la Biblia. Ahora, podemos nosotros mirar la naturaleza de forma contemplativa, pero la palabra de Dios muchas veces nosotros la disecamos completamente y le quitamos ese sabor que tiene. Y al estudiar somos muy mecánicos o somos muy teóricos, pero no meditamos, y ese es el problema. Debemos de meditar. ¿Y qué es de meditar? Precisamente reflexionar, pensar en lo que ha leído, pero hacerle pregunta a Dios. Cuando usted está leyendo, pregúntele a Dios: no comprendo esto, deseo entender esto. Órele a Dios, pídale a Dios de rodillas: Padre, yo quiero entender esto. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacerlo? Porque debemos de tener un amor, debemos de cultivar un amor hacia la verdad. Entendiendo que tenemos limitaciones, sí, entendiendo también que tenemos en nuestras mentes cosas que no son correctas. Entonces debemos pedirle en oración a Dios, así como hizo Natanael, para poder eliminar aquellos prejuicios, aquellas ideas concebidas de forma incorrecta, o aquellas ideas que se nos han transmitido a nuestra mente, pero que no están versadas en una correcta, ¿cómo le llamaríamos? Interpretación de la palabra de Dios, ¿ok? Y es lógico, porque el ser humano comete errores. Esto es lo que quiero que entienda. El humano comete errores, no es que quiera hacerlo, sino es que comete errores. Y pues total, tenemos a Satanás allí también interviniendo para que más que errores, él pueda introducir ahora su mala semilla, la cizaña. Así que tenemos que tener cuidado, y por esto tenemos que pedirle a Dios a la hora de abordar los estudios proféticos, sobre todo de pedirle a Dios en oración que nos ayude a entender. Así que estamos nosotros ahora allí meditando en lo que hemos leído, y ¿saben algo? Va a pasar algo increíble. Inmediatamente en su mente van a resurgir otras conexiones, otros versículos, otra parte del estudio donde usted ahora hará esa conexión profunda de una cosa aquí con otra cosa allá, de una línea aquí, una línea allá, y comprenderá que el
tema se va a ir desarrollando en su propia mente y usted va entendiendo ese punto doctrinal, ese concepto de una forma vasta, amplia, en la cual usted ahora va a corroborar que lo que se ha transmitido es completamente cierto y que proviene de Dios. Es la manera como el Espíritu Santo trabaja a la hora de usted estudiar la Biblia. Así que así lo mismo, como contemplamos la naturaleza, debemos ahora hacer el complemento perfecto con el estudio de la Biblia, pero utilizando la misma metodología. Por consiguiente, usted sabrá que ha sido conducido por el Espíritu Santo y eso le va a dar una experiencia imborrable que, a pesar de la dilución del tiempo, a pesar de los chascos que podría tener en la Biblia y a pesar de los conflictos que tenga presente o los conflictos futuros y sobre todo de índole religioso que se van a dar, como todos tenemos entendido, usted tendrá una sobriedad, una estabilidad, pero sobre todo una fe inteligente que lo ayudará a tener ese valor y hacer esas decisiones morales completamente correctas. Así que qué lindo y qué beneficio es el que nos da el estudio de la naturaleza. Así que cuando practicamos la contemplación arrobada, inmediatamente nuestro corazón será transformado y esa experiencia la vamos a reconocer como genuina, como producida por el Espíritu Santo, y va a ser imborrable. Así que 2 Corintios, en capítulo 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa esto? Significa que al contemplar no solo aprendemos, sino que nuestra mente y nuestro carácter también cambia y nos acercamos a Dios. Pero en la medida que nos acercamos a Dios a través de esto, nosotros vamos a ir viendo nuestra deficiencia, vamos viendo nuestra indignidad, vamos viendo el pecado en la característica correcta. Y cuando esto sucede, y cuando veamos lo terrible que es el pecado, producto de la contemplación, que nos va a ayudar a ver la perfección de Cristo Jesús, y esto nos ayudará a ver nuestra real condición de ciegos espirituales, de orgullo completo espiritual, pues ahí vamos a elevar la oración que tanto necesitamos, una oración de perdón. Porque vamos a reconocer cada uno de nuestros pecados. Vamos a dar un nombre propio a cada uno de estos pecados y vamos a decir: Señor, perdóname porque he hecho esto y esto otro. Y ahí el Espíritu Santo entonces nos ayudará a contemplar al Salvador. Qué interesante. Así que, como lo dije, Corintios nos dice que nosotros ahora somos transformados, y eso es interesante. Entonces seguimos. La contemplación y la salvación está relacionada en la forma, en la actitud como nosotros ahora estudiemos la palabra de Dios y observamos la naturaleza. Así que la contemplación nos lleva a comprender nuestra necesidad de Dios y la obra que Cristo está realizando, porque lo vamos a ver ahora como un Salvador y que Él entonces está interactuando con nosotros precisamente para salvarnos. Y entenderemos entonces lo que dice Juan 3:16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a comprender el amor y vamos a comprender entonces el sacrificio. El sacrificio de Cristo Jesús vendrá ahora a ampliarse muchísimo más. Y veremos que cuando contemplemos su perfección, cómo Él llegó a salir del cielo, de la contemplación de los ángeles, de la obediencia de los ángeles y de las alabanzas que Él recibía como hijo de Dios, a una tierra donde iba a sufrir injustos tratos, desánimos por sus propios discípulos y un total desprecio por sus hermanos pues, donde él vivía como judío que era, ese desprecio, pero que él soportó
que Él toleró y que Él respondió ahora con amor, con palabras dulces, con palabras de motivación para que el pueblo llegara a entender el proceso y pudieran entonces ser rescatados de la situación, para que ellos pudieran ver el tiempo de su visitación. Así de esta manera ahora nosotros vamos a comprender que de tal manera, vamos a comprender esa palabra, de cómo de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Romanos también nos dice algo similar, dice 19, nos recuerda cómo recibimos nosotros la salvación. Si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Llegamos a tener esa comprensión, no teórica, sino una experiencia viva en nuestro corazón sobre el proceso de la salvación y lo que Cristo ha realizado para que nosotros podamos ahora sentir ese gozo de que hemos sido rescatados de la inmundicia que ahora podemos ver en realidad, en su completa definición, y lo desagradante y horrible que es el pecado, cuando nosotros entramos entonces en esa contemplación arrobada. E interesante el tema, hermanos, y en esto todos estamos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo a poder entender estos procesos, y qué interesante. Vamos a concluir, ya se nos ha ido el tiempo prácticamente. Quiero que ustedes puedan entrar también, no solamente en el conocimiento de este tema, sino el de explorar el mecanismo de la salvación a través de la contemplación arrobada de la naturaleza y de la Biblia. Así que, queridos oyentes, recuerden, contemplar no es solamente mirar, es hacerlo con atención, hacerlo con muchísima reflexión. Y arrobados, estar cautivados por la grandeza de Dios, el comenzar a ver las conexiones, cómo Dios ha trabajado, ha hecho todo esto, cómo la palabra de Dios está conectada a una cosa con otra, y al combinar estas actitudes con la palabra de Dios y la naturaleza, nuestro corazón y nuestra mente serán completamente transformados. Tendremos una nueva naturaleza. Ya no haremos las cosas o evitaremos de hacer ciertas cosas porque, bueno, es que me encanta, pero yo no debo de hacerla. No, esta ocasión, una vez llegado a este estado, nuestra naturaleza va a ser transformada, y entonces ya esas cosas no las haremos porque no nos nace, y la detestamos tanto y la evitamos tanto para no hacerla, pero a la misma vez somos pacientes con los otros porque sabemos que ellos también están en ese proceso y tienen mucho que aprender, y lo que nos motiva entonces es transmitir lo que nosotros hemos aprendido, las gracias que hemos recibido, de cómo nosotros hemos sido transformados. Podemos entonces transmitirlo a ellos para que ellos también lo puedan hacer. Esto es la contemplación arrobada, la transformación a través de la contemplación. Así que lo invito hoy a dedicar tiempo a la contemplación. Lean la Biblia con atención, ¿ok? Observen la creación y permitan que Dios les hable a través de todo lo que ven. Que podamos, como dice Corintios 13:8, ser transformados a la misma imagen de Cristo, y que Dios nos ayude a llevar todo ese proceso completo para poder ser idóneos para entrar al cielo. Así que Dios me lo bendiga, que Dios le dé ese paz, ese gozo en meditar en la naturaleza y en su palabra. Amén.